Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bendecimos su vida hasta donde está llegando esta señal y en el nombre de Jesús, esperando que esta tarde seamos bendecidos a través de la administración de la palabra, pero también a través de la administración de la cena del Señor, ya que estamos en esta tarde reunidos juntamente para celebrar la cena y de escuchar la palabra del Señor. Vamos a seguir platicando o hablando acerca de este asunto, de este tema que es muy importante acerca del Espíritu Santo. El día de ayer estábamos hablando acerca de la importancia de la llenura del Espíritu Santo y hablamos en qué consiste la llenura del Espíritu. Dijimos que no era una emoción, sino prácticamente la llenura del Espíritu es un estilo de vida total. ¿Cuándo dilata eso? ¿Cuánto tiempo debe dilatar? Es todo un caminar. En el tiempo de vida que Dios nos dé sobre esta tierra es un caminar total. O sea que es una experiencia continua hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Entonces, desde esa perspectiva, el Espíritu Santo juega un papel importantísimo en este asunto de la fe. Pues entendemos por las Escrituras de que nos dice con toda certeza la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si Él es el Espíritu, nosotros debemos entender algo muy importante, que donde está el Espíritu del Señor. Esto es lo que ha confundido a muchas personas. Un Dios trino, 3 en 1 y 1 en 3. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo menos para la fe cristiana, ese es el fundamento. Adoramos a un Dios en 3 personas y mencionamos el nombre persona, aunque el nombre del Señor no se puede medir, pero por asuntos de estudio o de comprensión le llamamos la persona del Espíritu Santo, pero en realidad el Espíritu Santo es Dios y no existen palabras para enmarcarlo en un concepto como persona. Pero de esta manera queremos hablar acerca de algo muy importante. Por ejemplo, entre los conservadores encontramos personas de todas partes que han aprendido de la Biblia, mas no del Espíritu. Y de eso podemos observar con mucha atención. Hay gente que tiene un conocimiento extenso o amplio de las Escrituras, pero no por tener ese conocimiento, esta persona ya es una persona llena del Espíritu, o por lo menos que conoce al Espíritu. Y esa es la experiencia que nosotros como cristianos debemos buscar. Piensan que la verdad es algo que pueden asimilar con la mente. Piensan que es algo que se puede asimilar de una manera en la que podemos utilizar nuestros sentidos y podemos asimilar el concepto de verdad. Pero el Señor fue contundente cuando en el capítulo 8 de Juan, versículo 31, dijo: entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, había judíos del judaísmo que creyeron en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor fue claro al decir que el que conociera la verdad, esa verdad lo iba a hacer libre. Y le dijo a aquellos judaizantes que ahora creían en Él, que creyeron en su palabra, les dijo que la victoria persistía o consistía en permanecer en esa palabra. O sea que por lo que podemos observar, el Señor dijo en el capítulo 14 de Juan que Él era el camino, la verdad y la vida. En esta característica podemos entender de que la verdad no es un concepto, la verdad no es una teoría, la verdad es una persona, la persona del Señor Jesucristo.
El Señor no contiene verdad, no dijo una verdad. Él es la verdad. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. El simple concepto o el entendimiento de tener entendimiento en algunas cosas de la Biblia o en algunos conceptos teóricos, eso no hace a una persona llena del Espíritu, y mucho menos que esta persona pueda ser salva. Hay personas que con conocimiento de la Biblia van camino al infierno. Hay personas que hoy por hoy están en el infierno que conocían parte de la Biblia. Y usted dirá, ¿cómo puede pasar eso? El único que nos libra a nosotros de la perdición eterna no es conocer de Jesús, sino es hacer de Jesús nuestro Señor. Esa es la gran diferencia entre conocerlo y que Él sea nuestro Señor. En el nombre de Jesús, ese concepto interesante. Muchos creen que por tener conceptos teológicos o conceptos de la fe cristiana, eso ya los hace poseer la verdad. Repito, la verdad no es una teoría, la verdad no es un argumento, la verdad es una persona. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Eso quiere decir que cada vez que venimos al Señor, Él nos hace libres. ¿Libres de qué? ¿O libres para qué? La libertad que el Señor nos da es, en primer lugar, libertarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte consecuentemente, porque al librarnos del pecado nos libra de la muerte. Eso solo lo logra la verdad, y eso lo logró en la expiación, en el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Pero esa verdad nos debe de llevar a dimensiones interesantes, dimensiones en las que ya como no es un concepto, ni una teoría, ni menos una filosofía, entonces es una persona, y esa persona en la verdad nos va a guiar a toda verdad. Con certeza el Señor dijo acerca del Espíritu Santo que Él nos iba a guiar hacia toda verdad. En ese sentido, pasamos a un punto muy interesante. Si el Espíritu Santo lo necesitamos y necesitamos la verdad para ser libres, entonces eso nos lleva a una pregunta. Tenemos que tener el conocimiento del Espíritu. ¿Cuándo llega ese conocimiento a nosotros? El conocimiento del Espíritu Santo solamente se encuentra cuando el individuo, cuando la persona tiene un encuentro personal con el propio Espíritu Santo. Una cosa es hablar del Espíritu y otra cosa muy diferente es tener un encuentro personal con el Espíritu. Mucha gente habla del Espíritu y mucha gente hace alarde de que el Espíritu les habla. Pero una cosa muy diferente es tener un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios. Pues la persona que tiene un encuentro personal con el Espíritu Santo, su vida automáticamente comienza a cambiar, comienza a ser diferente, comienza a ser transformada. Y eso es lo que nosotros perseguimos en ese sentido. Por eso la palabra del Señor nos debe interesar a nosotros en ese aspecto. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo número 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios, para entenderlas, se deben discernir por el Espíritu. Y al discernirlas por el Espíritu, eso nos lleva a nosotros a tener una comunión, relación con el Espíritu Santo. Si una persona tiene la comunión y relación con el Espíritu Santo, entonces va a entrar a dimensiones que solo a Dios le pertenecen. Pero como está bajo la unción y bajo la instrucción del Espíritu Santo, no le serán descabelladas. Pues al mismo, ahí lo dice, el hombre natural es el que no tiene la fe y menos el Espíritu,
¿Cuándo va a entender las cosas de Dios? Pues se deben discernir por el Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia nos está a nosotros enseñando. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo que el Señor trata de enseñarnos a través de su santa y poderosa palabra? Es algo muy importante, porque el Espíritu Santo, por así decirlo, tiene un libro de instrucciones, si lo queremos ver de esa manera. Pero la Biblia es el libro, el elemento que el Espíritu Santo utiliza para llevarnos hacia toda verdad. Esto de la guianza del Espíritu Santo no debe sonar a esoterismo ni a ocultismo, mucho menos a espiritismo, sino esta guianza es una guianza concreta, una guianza prudente, una guianza cuerda, una guianza sensata, pero lo hace en base a ¿qué? ¿A ideas que vinieron de saber de dónde? No, el Espíritu Santo siempre va a utilizar su palabra, porque es la palabra la que marca el parámetro para caminar en la fe, para discernir. Hemos hablado acerca de caminar en la fe y de no descuidar la palabra de Dios. Hábito que ya la iglesia perdió. Yo siempre recalco eso porque la iglesia dejó de buscar la palabra de Dios. Y al buscar la palabra de Dios, muchas personas se dedicaron solamente al Espíritu. Mire, si alguien busca unción del Espíritu, pero no busca la administración de la palabra, puede caer en errores y terminar mal. Puede llegar, porque la frontera de lo espiritual es muy delgada, puede caer en el ocultismo e inclusive llegar hasta el espiritismo, creyendo que es Dios el que le está hablando, y puede ser que le estén hablando espíritus inmundos. Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no va a utilizar cosas aparte de la palabra de Dios. El Salmo 19, en su versículo 7, mire lo que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La ley de Jehová es perfecta. El Espíritu Santo, ¿a qué va a llevar al cristiano? ¿A dónde lo va a llevar? A la palabra. Pues es la palabra la que alumbrará sus ojos del entendimiento, la que le hablará al corazón. Es la palabra, en esa ley convertirá el alma. El testimonio de Dios es fiel. Ya dijimos que necesitamos la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios recibimos consolación y recibimos esperanza, mayormente en ese tormento. Mire, hermano, estamos a las puertas de muchas cosas. Estamos a las puertas de que el Señor pueda venir por su iglesia. Escatológicamente, estamos a las puertas de que el Señor se lleve a su congregación, se lleve a la iglesia que Él redimió por su sangre. Pero si usted observa con muchas personas, no solamente del mundo, dejémoslos del mundo, muchas personas de la iglesia están más interesados en que todo esto se resuelva para volver otra vez a sus antiguos hábitos, pero no estar preparándose para lo que realmente es importante. Y somos atacados cuando hablamos de eso porque nos dicen que tenemos una teología escapista. Esto no es escapismo. Pero si alguno quiere verlo de esa manera, véalo como quiera. Mire, hermano, para todos los que hemos confiado en el Señor, lo único que queremos es que esto termine, no con esta pandemia, sino que termine esta situación, que Cristo venga por su iglesia, porque al final, todos los que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, eso es lo que esperamos. La razón de la iglesia, la razón de la fe, es que Él venga por su iglesia. En ese concepto, entonces, el verso 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces más que la miel y que la miel que destila del panal. Más deseados son que el oro, más deseados son que la plata. Esto nos lleva a un punto muy interesante. ¿Cuánta gente con esta situación perdió sus empleos?
¿Cuánta gente con esta situación perdieron sus ingresos de salario? Son cantidades de personas, hermano, que se van a enfrentar a una situación bien complicada, bien difícil, donde aquí lo único y la única esperanza es la fe. Todos aquellos que pusieron su fundamento, todos aquellos que responsablemente han servido a Dios, todos aquellos que responsablemente, disciplinadamente, han seguido al Señor, hoy por hoy están viendo la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Hoy por hoy están viendo esa promesa de lo sobrenatural de Dios. Pero no sabemos hasta dónde esto pueda llegar. Lo único que yo sé es que Dios está en control total. Y eso nos lleva a algo muy interesante. El espíritu. ¿Qué es el espíritu? Para muchos es una emoción. Para muchos es una experiencia sobrenatural. Pero el Espíritu Santo es una persona. Ya dijimos, y lo vuelvo a aclarar solamente por asuntos de estudio, es que le mencionamos como persona, pero Él no es persona, Él es Dios. Él es Dios. Y entonces, pero ¿quién o qué es el Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere decir? ¿Por qué muchas personas no pueden obtenerlo? Porque si fuera tan fácil, si fuera que estuviera a la mano, todo el planeta Tierra creo que en algún momento tuviera el Espíritu. Pero no, porque para tener al Espíritu Santo primero hay que aceptar a Jesucristo, para que nuestros pecados sean borrados. Y luego que viene su perdón y su gracia, entonces vendrá la manifestación del Espíritu Santo de Dios. ¿Pero qué es el Espíritu? ¿Y dónde está el Espíritu? El Espíritu Santo es Dios y está en todos lados. Mire, Dios es Espíritu. El Espíritu Santo es Espíritu. No tienen cuerpo, no son corpóreos, son espíritus. Es Dios, ellos están en todas partes. Cuando se les reconoce como omniscientes, omnisapiente, omnipotente, ellos están en toda la esfera. La única manera de ver a Dios visible es la persona del Señor Jesucristo. Si Jesús no hubiera tomado el cuerpo humano, nunca pudiéramos verlo. No, ni idea tuviéramos de Dios, porque no podríamos verlo. Alguien estará diciendo, bueno, ¿y entonces qué de los espíritus, de los ángeles, de los demonios? Ellos, a pesar que son espíritus, tienen cuerpo. Nosotros estamos limitados, no los podemos ver. Pero si pudiéramos verlo, lo miraríamos. Ellos tienen cuerpos angélicos y aquellos los demonios caídos también tienen cuerpos. Mas no así nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo. Yo escuchaba en una ocasión a alguien decir que el Señor le había mostrado en una ocasión y que lo habían visitado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso me sonó a mí tan extraño porque no encuentro yo que Dios tenga cuerpo. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y han sacado algunos similes. Ese es el problema de cuando la gente hace similes. Es que por esto, es que por lo otro, que eran tres y entonces son tres y visitaron esto y visitaron allá. No es eso. Y he oído predicadores decir que hay que leer entre líneas. Mire, hermano, no diga lo que la Biblia no dice. Yo no puedo decir lo que la Biblia no dice. Diré exactamente lo que la Biblia dice y lo que yo comprendo a través de la palabra. En ese sentido, Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué nos está diciendo? El Espíritu Santo no es una persona que yo puedo jalar antojadizamente. Y peor aún, cuando uno ve, hermano,
que tratan al Espíritu Santo como que si el Espíritu Santo está a su servicio de ellos. ¡Qué blasfemia más tremenda! Hablan del Espíritu Santo como que si el Espíritu Santo tiene que cumplir sus deseos, sus caprichos. Han perdido la perspectiva de lo santo y delicado que es esto. Dios es soberano, Dios es Dios. Y muchos hablan del Espíritu Santo como que si fuera, yo le hablé al Espíritu y él me dijo, y que yo le dije, y hablan como que si estuvieran hablando con una persona, como un hermano. Hermano, yo no soy extremista, pero hermano, sé que el Espíritu Santo nos puede hablar, sí, y que nos va a guiar a toda verdad, sí, pero no como en el contexto de que las personas lo están utilizando ahora. Y hablando del Espíritu Santo, también hablan de los ángeles. He oído gente decir y se expresan con los ángeles: Ángel, anda a traerme una taza de café. Ángel, anda a traerme una motocicleta y me la traes aquí. Por favor, hermano. Se han sacado unas cosas tan extrañas de la Biblia. En primer lugar, los ángeles son ministradores, son ministros. Ángeles ministradores a favor de aquellos que hemos heredado las promesas. Pero los ángeles no están a mi servicio, están al servicio de Dios. Y solo oyen y obedecen la voz de Dios, no la voz de los humanos. Por ahí se han sacado un montón de experiencias extrañas, raras. Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Y allá cada quien. Si alguno que me está escuchando cree que los ángeles son sus sirvientes, está frito, está equivocado. No es cierto. Y mucho menos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hay que tomarlo con respeto. El Espíritu Santo, como es Dios, hay que tomarlo con toda la seriedad que esto requiere, porque es Dios. Entonces habita en luz inaccesible. Y entonces debemos saber esto. Muy importante saberlo y conocerlo. Entonces debemos saber y conocer. Al Espíritu Santo hay que no solo saber de él, sino conocerlo. Mire, un hombre puede saber todo acerca del pan y aún así morirse del hambre. Es que no por saber yo voy a tener y obtener un montón de cosas. No se trata de solamente de saber, hay que conocerlo. Hay que tener una comunión íntima con el Padre, con el Hijo y con el Santo Espíritu de Dios. Con razón el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Cuando oren, cierren su recámara y ustedes van a orar así: Padre nuestro. Me pone pensativo yo cuando escucho personas hablar acerca de... ¿Ha escuchado usted personas? Y el Padre. Pero el Padre es muy despectivo. Mi Padre. Por eso él dijo, cuando oren, oren así: Padre nuestro. Eso es como cuando alguien habla, por ejemplo, del pastor. Mire, cuando una oveja no reconoce autoridad, habla de, el pastor. El pastor dijo. Pero cuando una oveja reconoce autoridad, se refiere a mi pastor. Mi pastor me dijo. Mi pastor me habló. Porque reconoce que hay una autoridad que lo pastorea. Pues de igual manera, el Espíritu Santo de Dios, Él es nuestro Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Mire esto. Un hombre puede estar espiritualmente muerto. Un hombre puede estar espiritualmente muerto, aunque conozca todos los datos históricos acerca del cristianismo. Aunque usted no lo cree. Un hombre puede saber todos los rudimentos de la fe. Un hombre puede saber todos los datos históricos acerca de la fe cristiana y aún así permanecer muerto. Porque no es el conocer los hechos históricos, no es de saber que hay un Dios, sino de tener una relación, mi Dios, Él y yo, mi Padre, mi Señor. Por eso digo que el Espíritu Santo es el Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Sabe cómo veo yo esto? Uno como pastor
lo llaman a diferentes lugares, tanto a bodas como a sepelios. Pero en una ocasión acompañé a un hermano, había muerto un familiar y lo acompañé al anfiteatro. Y cuando nos dijeron de que ya lo habían pasado al anfiteatro y que había que no solamente dar el visto bueno, sino que había que firmar unos papeles, entonces nos dirigimos hacia la puerta y cuando abrieron la puerta estaban aquella fila de cadáveres. Y yo en lo personal no entré, no me gusta entrar a esos lugares, no porque sea escéptico ni que tenga miedo que se vayan a levantar los muertos, no me gusta. A mí no me gustan ni los hospitales, no me gustan ni los cementerios, no me gustan ni los velorios, porque todo es feo. Sí, hermano, pero uno tiene que acompañar a los hermanos y estar. Pero en esta ocasión solo el hermano entró y cuando el portero, el médico que estaba en la puerta encargado, nos dijo, solo una persona puede entrar y fue un familiar. Ah, es él. Yo dije, respiré con tranquilidad y me quedé afuera. Y luego salió y hicimos las gestiones pertinentes y se le dio sepultura. ¿Qué le quiero decir con esto? Mientras cuando se abrió la puerta yo vi la fila de cadáveres. Cuando una persona está espiritualmente muerto, que conoce, esto es como tratar de hablar de fe a un incrédulo. ¿Sabe cómo es esto? Como tratar de inyectarle vitaminas a un cadáver. Yo así lo miro. Yo a veces me pongo a pensar en eso cuando pienso en este tipo de cosas. Esto es como llevar una bandeja de inyecciones de las mejores vitaminas que hay sobre la faz de la tierra y entrar a una morgue y comenzar a inyectar cadáveres con las mejores vitaminas. Así es esto. Hablarle de fe a un incrédulo. Hablarle a alguien del poder del diezmo cuando ni en eso cree. Es como inyectarle vitaminas a un cadáver. No cree. No cree. Punto. No le dé tanta vuelta al asunto. No obedece. Punto. Así de sencillo. Para que un hombre entienda la verdad revelada, se requiere de un acto de Dios tremendo. Tremendo. Esa experiencia la tuvo Pablo, el apóstol Pablo. Se requiere de una experiencia interesante para que un hombre entienda. Y en el capítulo 1 de Gálatas, versículo número 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. A Pablo, el perseguidor de la iglesia, aquel que era un fariseo de fariseos, aquel que se prestó para perseguir a la iglesia, que martirizaba a la iglesia, aquel que perseguía a la iglesia, que cuando tiene su experiencia rumbo a Damasco, persiguiendo a la iglesia, va, que el Señor mismo le tuvo que decir, yo soy Jesús, al que tú persigues. A ese Pablo, ahora él, a través de la revelación que se le ha dado por medio del Espíritu Santo, ahora él puede decir, pero cuando agradó a Dios apartarme desde el vientre de mi madre, a él le fue revelado que a pesar que era un hombre malvado, que se dejaba guiar por sus impulsos, aún así Dios lo había escogido, Dios lo había preparado, Dios lo había señalado para ser un predicador de su palabra. Y en el justo momento lo reveló, le reveló a Jesús a él, y ahora de perseguidor se convierte en un predicador. Ahora él defiende el evangelio. ¿Por qué? ¿Qué lo hizo cambiar de pensamiento? ¿Qué lo hizo cambiar de idea? Fue la revelación del Espíritu Santo. Fue la revelación del Hijo de Dios en su vida. ¿Qué hace que una persona cambie? Una metanoia en griego, cambio de pensamiento. De ser una persona cambia a ser otra persona. ¿Qué es lo que hace que una persona cambie de pensamiento? ¿Sus ideas? ¿Sus argumentos? ¿Sus convicciones? No, es el poder del Espíritu Santo. Cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre una persona, esta persona comienza a cambiar sus ideas,
sus metas, sus principios, sus intereses. Por eso decíamos, el ladrón deja de robar. El que mentía deja de mentir. Aprende a decir la verdad. Y no porque vaya a un curso para decir verdad. Ese es un cambio de naturaleza. Mire, yo conozco hermanos en la fe, que uno sabe que le están mintiendo. Uno sabe que están diciendo mentiras y aún sostienen sus mentiras frente a uno. O sea que no se trata de tener una buena intención, se trata de cambio de naturaleza. El que tiene el hábito de robar, ¿usted cree que por tener un curso o tener un curso intensivo de no robe porque es pecado, la gente va a cambiar? No. Lo tenemos en nuestra situación ahorita. Se supone que con esta situación tan difícil que estamos pasando en el país, debería concientizar. Y alguien me dijo, qué bueno que esta pandemia y qué bueno que este encierro y esta situación está sensibilizando a la gente para ser más misericordiosa. ¿No es cierto? ¿Cómo lo sé? Prueba de ello es de que a pesar de estar en la pandemia, hemos oído de asesinatos, pandilleros pidiendo extorsiones y asesinando gente. ¿Esta cosa ha podido cambiar la naturaleza? No. ¿Qué es lo que la gente necesita para cambiar? Entregarse a Jesucristo. Es un cambio de naturaleza. Y como lo decía en otras ocasiones, si esta pandemia, no ha hecho nada en nosotros, estamos fritos. ¿Qué se necesita entonces para que una persona cambie? Y mucha gente no está aprovechando las oportunidades que Dios nos está dando. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. O sea que entonces necesitamos. Mire, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que se necesita en un púlpito? El pastor necesita al Espíritu Santo para transmitir y entender una verdad en el texto. ¿Usted cree que yo como pastor lo puedo convencer a usted? Yo llevo años de estar predicando en eso y sé de algunos hermanitos que son más testarudos. Son complicadísimos. Son tercos. No obedecen. No importa el texto cómo se lo explique uno. No, no y no. Entonces la gente va a cambiar, ¿no? ¿Yo lo puedo convencer a usted? Tampoco. Yo necesito al Espíritu Santo, yo, el pastor, para entender la verdad que trato de transmitir. Y usted como oveja, como oyente, usted necesita al Espíritu Santo para entender lo que yo trato de explicarle. Para que lo entienda no como una palabra de hombre, sino que lo entienda como palabra de Dios. Porque lo que le estoy predicando y enseñando es la palabra de Dios. Aún así, si usted no tiene el entendimiento del Espíritu Santo, no lo va a entender. No va a obedecer. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso algunos me han dicho que Dios puede utilizar un vaso sucio, hablando precisamente del Espíritu Santo con aquellas personas que profetizan. No. Conocemos de personas que tienen un vocabulario, usan palabras soeces y sabemos de que profetizan en sus iglesias. La pregunta es, ¿qué profetizan? Si es que a eso se le puede llamar profecía. Todo se da porque se perdió la seriedad. Cuando un pastor descuida a la congregación, se le cuela toda clase de víboras, se le cuela toda clase de chacales, se le mete al púlpito cualquier tipo de persona. ¿Por qué? Porque se perdió la seriedad. Una persona puede utilizar a una persona que esté sujeta al pecado de ninguna manera. De ninguna manera. Por eso, la primera carta de Juan, su capítulo 5 y verso 17, dice que toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado.
Porque el Espíritu Santo huirá del engaño. Como hay personas que se atreven a engañar a sus hermanos o a otras personas. Aquellos que eran cómplices en las estafas, en los engaños. Aquellos que eran cómplices en los robos solapados. Aquellos que eran cómplices y nunca han pedido perdón. Y pretenden que el Espíritu Santo los mueve y que hablan por el Espíritu Santo. No se engañe. Dios no trabaja de esa manera. Toda injusticia es pecado. Toda. Y por eso el Espíritu Santo se manifestó como fuego. ¿Se recuerda usted en Pentecostés? Y con razón, Apocalipsis capítulo 1, verso 14 dice que cuando Juan vio la visión, vio uno que salía de entre los candeleros, que su pelo, su cabeza era blanca, como la nieve. Eso habla de pureza. Dice que sus ojos eran como llama de fuego. Eso habla de purificación. Y sus pies como el bronce bruñido. El bronce habla de juicio. Cuando Cristo retorne, regresará como juez. En la Epifanía, estoy hablando de cuando el Señor regrese al monte de los olivos, regresará como juez a juzgar. Pero es increíble que el versículo 13 del capítulo 1 de Apocalipsis dice de que vio salir de los candeleros a uno semejante a un sacerdote, a un sumo pontífice, como el Hijo del Señor, como el Hijo de Dios, con un cinto de oro que ocupaba su pecho. Y eso me hace pensar a mí en el antiguo pacto, en el tabernáculo. El sumo sacerdote utilizaba una franja de oro. El sumo sacerdote, el que hacía la expiación, el Yom Kippur más adelante, la expiación, el sumo sacerdote, él dice que lo vio con un cinto de oro. ¿Sabe por qué? Porque el sacerdocio todavía sigue activo por usted y por mí en los cielos. Y cuando tomemos la Santa Cena dentro de unos minutos, ese sacrificio sigue estando vigente. Ese sacerdocio sigue estando activo, según lo dice Hebreos capítulo 7. Ese sacrificio sigue activo. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por usted e intercede por mí. A su nombre sea la gloria. Por eso el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo: te recomiendo que avives el fuego de Dios que está en ti. Te recomiendo que avives el fuego de Dios que está en ti. Timoteo era un predicador que había aprendido del Señor y que estaba en esa situación del aprendizaje. Entonces observamos, dice Jeremías capítulo 17, versos 9 y 10, ya vamos terminando, dice que perverso y engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios que escudriña la mente. Dios conoce nuestro corazón, sabe quiénes somos, sabe qué pensamos, sabe qué queremos. En esa situación, nosotros, si queremos que Dios nos use, si queremos tener esa bendición de la llenura del Espíritu Santo, debemos vigilar las iniquidades ocultas que se albergan en nuestro corazón. Debemos de expulsar de nuestro corazón todo aquello que no encaje con el carácter de Dios. Todo aquello que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. El que vive en pecado se engaña a sí mismo. Porque el Espíritu Santo exige una vida moral y sana. ¿Se recuerda usted lo que dijo el apóstol Pedro? Capítulo 1, verso 16. El santo
porque yo soy santo. Y esto es muy interesante que nosotros lo podamos entender. El ideal del cristiano no es ser feliz. No es que Dios cumpla mis deseos y mis caprichos. El ideal del cristiano en primer lugar es santo, es ser santo. Y luego cumplir la voluntad de aquel que lo llamó. ¿Se recuerda la oración de nuestro Señor? Hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Lo que debe prevalecer en la vida de un cristiano es la perfecta voluntad de Dios. No lo que yo quiero que Dios haga conmigo. No lo que me gustaría que Dios me diera. Debe prevalecer la perfecta voluntad de Dios. Lo que Dios decida para nosotros está bien. Y es ahí donde no concuerda con el Evangelio. Esta pandemia uno puede escuchar a algunos predicadores y yo me ponía a pensar y digo yo, si lo vemos desde el punto de vista sin ánimo de crítica, pareciera como que todos predican un evangelio diferente. Porque uno predica de una manera, otro predica de otra manera, y cuando hablo de predicar diferentes evangelios, no estoy hablando de que unos son más efusivos, otros son más pasivos, no estoy hablando de la retórica, sino estoy hablando del contenido del mensaje. Pareciera como que estamos predicando mensajes totalmente diferentes, evangelios totalmente diferentes. Un contenido extraño, un contenido raro. Y los hermanos que han estado y que pueden estar observando ese tipo de mensajes llegan al punto de decir, bueno, entonces ¿quién tiene la razón? Aquel dice aquí, el otro dice allá, y el otro dice esto. Aquel lo dice gritando y este lo dice calladito, pero dicen cosas diferentes. El mensaje es uno. Y todo va al punto de la santidad. Todo va al punto del centro del Espíritu Santo. Si alguien vive para Dios, ¿en qué radica la libertad? Hermano, entendamos esto. Nadie entra al cielo a la fuerza. Hay gente, hermano, que se comporta de una manera mal delante de Dios. Pero como así han aprendido y así les hicieron creer que no importa lo que haga, que de todas maneras es salvo. No es verdad. Un pastor serio no puede hablar de eso y consentir a sus ovejas que hagan tal cosa. Porque la oveja aprende de esa manera y no es lícito. Pero, ¿en dónde radica realmente la libertad? Que Dios nos da precisamente esa libertad de elegir lo que comúnmente se conoce como el libre albedrío. Pero es mejor decir libertad de elegir. Uno elige. Mire, al cielo o al infierno no se entra la fuerza. Cualquiera de los dos lugares la gente elige dónde quiere estar. Elige a dónde quiere ir. Porque con la vida desordenada que uno mira con algunos hermanos, pudieran dar a entender como quien dice, no, yo no, Dios me salvó, pero yo no quiero eso, yo quiero divertirme, yo quiero gozar la vida, yo quiero hacer de mi vida disparates y todo el asunto. Yo no tengo la menor intención de vivir para Dios. Yo no quiero eso del evangelio. Yo no quiero vivir eso. Yo no quiero sufrir, yo no quiero padecer, yo no quiero esto. ¿Cuántas mujeres han abandonado a sus esposos porque Dios los llamó al ministerio y así abiertamente? Y uno pregunta, ¿y cuál fue la razón por la cual se dejaron? No, es que no quería sufrir. El sufrimiento no es para ellos. ¿Cuántos hombres han abandonado a sus mujeres por lo mismo? El punto es, y con esto quiero concluir esta parte. Hay mucho más que quiero decir, pero lo dejaremos para la otra ocasión. Solo cuando el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, estamos a salvo. Solo, 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 solo. El amor de Dios en nuestros corazones. A mí me encanta el versículo de Romanos 8:1, que es lo que yo creo de la fe.
Ninguna condenación hay, pues, para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No para cualquiera que se dice o se llame evangélico. No, es para aquellos que están en Cristo Jesús. Y por eso yo creo que Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios maravilloso. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y esta tarde nos hemos congregado, nos hemos reunido para celebrar la cena del Señor. Gloria a Dios. Mientras usted ya está preparado, los hermanos de la congregación ya están preparados. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Bendito el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor por el privilegio. Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor. Y le hemos dado un par de minutos para que usted se prepare, para que usted ya tenga los elementos, para que junto con su familia usted pueda participar sin ser extremistas y mucho menos dogmáticos. Yo creo con todo mi corazón que la sangre de Jesús nos puede inmunizar. De hecho, nos inmuniza ante todo ataque viral. Yo creo que la sangre de Jesús nos inmuniza contra todo ataque de epidemia. Pero también creo que si la sangre de Jesús perdona y limpia todo pecado, también creo que Dios puede hacer prodigios y señales que caracterizan al Dios que servimos, un Dios de milagros, un Dios de prodigios, un Dios que no ha olvidado sus pactos, un Dios que es bueno, un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, un Dios que es bondadoso, misericordioso Dios. Y creo que aquellos que se han quedado sin trabajo, crea, hermano, Dios te puede abrir otra puerta. Yo creo la palabra con todo mi corazón y quiero enviarte esa palabra hasta donde tú estás. Si una puerta se cierra, Dios te abre otra. En el nombre poderoso de Jesús. No temas, porque Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan.
Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la poderoso, 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 oh, grande. Pronto, pronto estaremos contigo, Señor. Pronto te veremos. Pronto, pronto. Pronto veremos tu rostro. Pronto te veremos. Pronto, muy pronto. El Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Su venida tan cierta como el alba.